Hola, en esta oportunidad quiero compartir algo de la palabra del Señor y quiero hacerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, es una historia maravillosa. Eh, en todas las escrituras encontramos la palabra del Señor y en todo Él nos habla de distintas maneras, pero Él siempre nos habla y nos dice la verdad. Yo quiero invitarles ahora a que miremos algo acerca de estas verdades incluidas en Juan. Por cierto, es el único pasaje en las escrituras que mencionan esta historia. Ningún otro escritor mencionó este episodio en la vida del Señor y en la vida de esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, como dice la escritura. Pero veamos qué nos cuenta la escritura. Después de leerlo, quiero invitarles a una breve oración. Dice: y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en la experiencia de esta mujer, todos los que hemos conocido tu amor, hemos tenido la misma experiencia. Quizá los pecados no fueron los mismos, pero tu gracia y tu amor siempre son el mismo. Imponente, poderoso, inalterable, incomparable tu amor, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, quizás hoy pueda hablarle a alguien que necesite escuchar estas palabras. Yo, Señor, me presento delante de ti, te ruego
que quieras usarme, siendo como soy. Permite, Señor, que tu palabra se mueva en la vida de cada uno de los que atendamos a tu voz en esta hora. Gracias por esta porción de las Escrituras y gracias por tu amor, sin el cual nada somos, Señor. Gracias porque nos amas, aun cuando parece que no fuera así. Tú nos amas y no nos dejas de amar. Gracias, Señor. Permite que tu palabra, Señor, y tu amor triunfe en nuestros corazones para que nos lleve a ti, a alabarte, a glorificarte, a honrar tu santo nombre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta historia de esta mujer me toca muy en lo personal. Yo estuve como esta mujer y puedo decirles que hasta cierto punto les puedo hablar como desde los zapatos de esta mujer. No sé si usaban zapatos, pero lo que usara, desde su posición también puedo hablarles. Hubo un tiempo en que miraba esta escritura y no podría haber entendido de ella como entiendo hoy. Y no sé quién es usted, no sé cuál es su caso, pero yo voy a hablar acerca de lo que dice esta historia. En primer lugar, hay mucho que considerar. El Señor estaba sentado enseñando. Había una multitud alrededor de él. De repente es interrumpido por una turba, una cantidad de gente que traían un propósito y traían a un acusado, en este caso una mujer. Esta mujer era el centro de la ira, del repudio, de la burla, de la maldad y del juicio de aquellos hombres, entre comillas, santos. Porque quienes la traían eran los hombres más ilustrados en la palabra de Dios en la época. Los defensores de las reglas de Dios. Y traen a esta mujer a los pies del Señor. Me llama la atención que en esta lectura de Juan 8, lo que hemos leído ya desde el versículo 1, hay dos veces en que se menciona lo que el Señor hizo ante estos hombres. Dos veces Él se inclina y dos veces Él se endereza de nuevo. Y la primera vez que Él se inclina es una muestra clara de el repudio y el rechazo que el Señor muestra
ante esta gente. El Señor se muestra con esa actitud física, con esa postura que Él toma, en rechazo, en completo rechazo, con la intención, con el, con el juicio que traían esta mujer a estos hombres, esta multitud. El Señor se inclina y es una muestra clara de su desprecio, de su rechazo. En este pasaje vemos claramente la expresión de, del concepto bíblico de lo que Dios hace. Él rechaza, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él muestra una clara, pero muy clara y evidente postura donde rechaza la soberbia, la arrogancia, la hipocresía de esta gente. Cada uno de nosotros hemos estado, por experiencia quizás, en los dos lados de esta situación. Muchas veces hemos sido los que acusan, otras veces hemos sido los acusados. Pero hemos participado de la gracia del Señor. Hemos gozado de esas palabras en las que Él dice, vete y no peques más. Eres libre. Yo te absuelvo, dice el Señor. Hemos participado de eso. Esta multitud de hombres y toda esta gente que está rodeando a esta mujer y que todos tienen una piedra en la mano, son injustos. ¿Por qué? ¿Por qué son injustos? Porque le están robando a Dios su derecho. Dios es el que tiene el derecho de condenar. Usted puede acusar el pecado de cualquier persona cuando este es evidente, pero usted no puede condenar. El juicio le pertenece solo a Dios. Yo también acusé y condené. Y yo también estuve en el centro de la condenación. Y allí, en los pies de Dios, cuando ya no se puede ir más abajo, cuando la cara ya pegó al suelo, cuando
cuando la mirada de todos está en contra de ti, allí es donde está la mejor experiencia de la vida. La gracia del Señor. La segunda vez que el Señor se inclina a tierra es después de que ellos insistieron en decirle: te traemos esta mujer, ¿tú qué dices? Pero el Señor, Él se negaba a contestar rápidamente, pero ellos insistieron en la respuesta del Señor. Y una vez más el Señor se endereza. Y la primera vez que el Señor se enderezó fue para darles Él su propio veredicto. Y Él les dice: si alguno de ustedes no tiene pecado, arroje la piedra. Arroje la piedra. Usted y yo podemos gastar esas palabras, podemos usarlas vanamente. Muchas veces nosotros podemos decir, insistir hasta el cansancio con alguien y decirle: tú tienes pecado, y decirle: tú estás mal, y decirle: estás mal, pero nunca tendrá el efecto que solo puede dar cuando esas palabras las pronuncia el Espíritu de Dios. Nadie hubiera podido lograr, aún diciendo las mismas palabras, ningún hombre hubiera podido lograr lo que logró nuestro Señor en los corazones, en las conciencias de estos hombres obstinados, de estos hombres llenos de ira, llenos de rencor, llenos de hipocresía. Nunca estas mismas palabras dichas por nadie más hubieran logrado lo que logró el aliento de nuestro Señor. Porque el aliento de nuestro Señor es el mismo Espíritu, porque Él es la palabra viva. Y esa palabra viva no regresa vacía. Esa palabra fue como flechas guiadas directamente al centro, a lo más tierno, a lo más sensible del corazón de hombres endurecidos. Como quisiéramos nosotros ser los que pudiéramos ablandar el corazón de otra persona. Como quisiéramos cambiar a otras personas. Pero ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos. No nos cambiaríamos a nosotros mismos con nuestra buena intención, con nuestra buena voluntad, con nada propio. Es hasta que viene la palabra guiada del Señor, dirigida a nosotros, que nos cambia
porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra que el Señor dijo llegó a donde fue guiada. Esta palabra que estamos meditando hoy, quiera Dios que su palabra, no mis comentarios, pero su palabra, sea guiada, sea llevada por el Espíritu como una flecha al corazón endurecido. Yo estuve en los dos lados y estuve en el grupo de los fariseos con la piedra en la mano, pero también estaba a los pies del Señor. Sin salida, sin capacidad de argumentar con Él y decirle, no fue mi culpa, yo no lo quería hacer. Cuando se acaban los argumentos, cuando se termina el deseo de cubrir, el deseo de tratar, de aparentar lo que no es la realidad interior. Cuando se caen los velos, las cortinas, cuando el engaño de Satanás se corre de delante de nuestro entendimiento espiritual, allí en los pies del Señor hay gracia, hay verdadera gracia, hay vida. El Señor tuvo como más importante de atención la tierra que esos hombres orgullosos. El Señor le, le pareció poco importante atender a esos hombres según ellos querían ser atendidos. El Señor solo se enderezó para una cosa en primer lugar, decirles una palabra de juicio a ellos. Y en segundo lugar, volvió a enderezarse para contemplar su derrota, su fracaso. Todo hombre, no importa si ha sido un hijo de Dios, pero si el enemigo logró llenar de orgullo su corazón o mi corazón, crea que de algún modo y en algún momento el Señor va a dar palabra que va a juzgar su corazón. Y Él habla de tantas formas. A veces lo hace con una enfermedad, a veces lo hace con un sufrimiento de cualquier índole, a veces lo hace con un texto de su palabra. No importa cómo quiera hablar, pero cuando Él quiera hablarle a su corazón será incapaz de resistir su palabra, porque su palabra es un poder, no es, no es un poder exactamente así, es el poder que hizo el cielo y la tierra, el poder que, que dijo sea y fue hecho. Ese poder es la palabra del Señor.
La palabra es viva, no es algo inanimado, es vivo. La palabra de Dios es viva. Cuando la leemos, en realidad nos habla. Cuando la escuchamos, en realidad nos habla. Cada historia nos habla. Cada cosa nos identifica con algo en nuestra vida que Dios quiere decirnos. Y esa palabra del Señor derrite el corazón orgulloso. Pero además anima el corazón humillado. Así como les habló juicio a los soberbios, la boca de nuestro Señor también habló de gracia, de bondad, de amor, de perdón, de oportunidad al que se arrepintió de corazón. Usted y yo hemos contemplado la gracia del Señor. Voy a hablarle en este momento a los creyentes que cometieron adulterio. Hay muchas cosas que los predicadores tradicionales y muchas veces no espirituales, lo digo así, están diciendo. Algunos se atreven a decir cosas como, si caíste, tu vida se acabó. Si fallaste, tu vida terminó. Si cometiste adulterio, todo lo que habías hecho para el Señor lo perdiste. Si cometiste adulterio, nunca más volverás a ser el mismo. ¿Sabe? Con todo respeto, muchos de ellos hablan del adúltero en la misma postura en que hablaban estos fariseos. Yo no me quiero poner como el defensor de los adúlteros. Pero, ¿cuál fue la postura del Señor? ¿Cuál es la postura que tú debes imitar como siervo del Señor? ¿Es la de los fariseos o la del Señor? Hermano, si tú fallaste, hermana, si tú fallaste, nuestro Dios es un Dios que no se quedó corto de misericordia. Su brazo no se ha cortado para salvar. Su oído
no se cerró para no oír. Él tiene gracia, todavía, mucha gracia. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. ¿Cuál es el pecado que Él no pueda perdonarte? Sí, fallamos, es cierto. Y créame que duele. Pero qué triste es que las filas del pueblo de Dios son un ejército que carece de imitar a su Señor. Que cuando una oveja se extravió, asumió todo el sacrificio por hacerla volver. Un día el Señor juzgará sobre todo el liderazgo entre el pueblo de Dios. Porque Dios no puso pastores para juzgar su pueblo. Parece que la principal tarea del pastor hoy en día es tener el martillo del juez con el juicio final. No, el Señor lo hizo pastor, un pastor que cuida, un pastor que expone su vida. David decía, fuera oso, fuera león, yo arrebataba esa oveja de las garras del león o del oso. Hace muchos años, yo acepté al Señor cuando tenía 7 años de edad. En los días de mi inicio, fui bautizado a los 11 años de edad y en ese mismo año comencé como predicador. Era difícil porque era solo un niño y había oposición y muchas cosas difíciles. Muchos hermanos fueron parte de mi crecimiento en la vida espiritual. Uno de ellos está ahora con el Señor. Se llama Cruz García. Yo siempre que hablo de cualquiera que es un hijo del Señor, aunque ya haya muerto, yo no digo se llamaba, porque en realidad se llama. Él vive, ellos viven con el Señor hoy. Y Cruz García fue un hombre que con su humildad y sencillez me enseñó mucho. Era un hombre sencillo, no sabía leer ni escribir, pero tenía una fe ferviente, viva. No se perdía un culto. Viajábamos por horas caminando a pie
entre las montañas y íbamos a predicar a diferentes lugares. Yo le enseñaba versículos que él memorizaba y él predicaba diciendo versículos de memoria. O a veces citaba una lectura y yo la leía y él explicaba y predicaba. Y desarrollamos una fraternidad muy preciosa. Un día lamentable, Crucito fracasó. Yo era muy joven, pero entendí en ese tiempo lo duro que es para el alma el pecado del adulterio. Pero me di cuenta que lo más duro no era solamente el sentir en sí de la herida del pecado, sino el lidiar con la crítica, con el juicio, con la discriminación, con el dedo señalador, con las palabras duras. Yo dormía con, con Crucito, él dormía en una casita que no tenía paredes. Él vivía ahí y a veces me quedaba con él. Yo me subía a dormir, allá le llamamos un tabanco, a, a una parte alta. Y yo subía y dormía allí. Él se quedaba durmiendo abajo. Y era duro escucharlo llorar. Quizás él pensaba que yo estaba dormido, pero escucharlo llorar por largas horas, creo que hasta quedarse dormido, llorando. Creo que esta mujer estaba así, estaba a los pies del Señor, tan quebrada, que no tenía sentido su vida, que no tenía forma su vida, tan quebrada que creo que deseaba que ya le tiraran las piedras, que todo se terminara. Luego, luego yo también estuve en el lugar de Crucito, en el lugar de esta mujer. Y qué triste escuchar cosas tan duras de la gente que dice que tiene el amor de Dios. Uno de los ancianos de mi iglesia dijo, ¿y será que es hijo de Dios? Una mujer anciana
dijo, perro que come huevos, ni quemándole el pico. ¿Sabe? Es duro. Por eso si usted no es un adúltero, cuídese. Pero ¿sabe qué pasa? Que si usted ha juzgado de la manera inadecuada a otro hijo de Dios, usted está en el camino a experimentar lo mismo. ¿O acaso cree que no es literal la palabra del Señor cuando dice, con la medida con que medís seréis medidos? ¿Cree que no es literal la palabra del Señor cuando dice que debemos de juzgar y restaurar con espíritu manso como espirituales, sabiendo que nosotros también podemos ser tentados? La gracia del Señor. Los procesos más duros del creyente muchas veces tienen que ver con sus fracasos más grandes, pero también son las oportunidades más maravillosas de conocer un poquito más del maravilloso Dios en que creemos. Como Job, después de todo el proceso, él puede decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como esta mujer, quizás en algún momento había oído decir de Jesús de Nazaret, pero llegó el momento de conocerlo. Y fue en medio de la situación más difícil, humillante y dolorosa de su vida. Se sufre mucho, pero al final se aprende tanto. Una de las cosas valiosas que llegamos a aprender es el valor de apreciar tu relación con Dios. Cuando no importa el fariseo, y cuando no importa el publicano, y cuando no importa nadie más que tu Dios. Cuando dejas de llamarle solamente Jesús y empiezas a llamarlo Señor. Dicen que si pecaste, se acabó tu vida. No es así. No es así. Porque la gracia del Señor no se ha acabado. Porque Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de sus hijos. Y muchas veces ese plan incluso tenía que ver con haber quebrado la vasija para volverla
a hacer. Ese pecado en su vida, hermano. Ese pecado en su vida, hermana. Eso que le quebró. Créame, también era parte del plan de Dios. Y usted conocerá la gracia del Señor. Una vez escuché a un predicador diciendo lo siguiente: Salomón pecó, su corazón se desvió de adorar a Dios por causa de sus pecados, de las mujeres y de cómo él desvirtuó el amor de Dios en su vida por causa de la multitud de mujeres que tenía y cómo éstas ganaron su corazón para el mal. Y él dijo, y no hay un registro en la Biblia de que Salomón haya arreglado su vida con Dios antes de morir. Su comentario fue novedoso para muchos. Yo en lo personal, desde el primer momento que lo oí, no estuve de acuerdo. Y no lo estoy. ¿Sabe por qué? Tenemos entendimiento que Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Y la experiencia del escritor del libro de Eclesiastés es la de un hombre que cuenta cómo después de haber experimentado la vida en todas las facetas, al final de sus días, reconoce que todo es vanidad. Reconoce que lo más importante es el temor de Dios. Es como un testimonio de sí mismo. Salomón narra su vida, pero también describe cómo al final reconoce que Dios era lo más importante. No estoy de acuerdo entonces con, con ese comentario. Pero muchas veces estamos recibiendo y aceptando lo que el predicador dice porque es un hombre importante. No es así. Pablo también era importante en el servicio del Señor. Pero por importante que fuera, los de Berea examinaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer igual que los de Berea, sobre todo con aquellos que creemos más importantes, porque por su influencia, con facilidad aceptamos por hecho cualquier comentario. No es así. También no es así de cierto que todo se acabó, que arruinó su vida para siempre. No. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un siervo de los hombres. Usted no es alguien que Cristo rescató para que estuviera a las órdenes en un sentido, ah, en el mal sentido de este concepto, de los hombres. Sí tenemos que ser sujetos a los líderes,
pero, pero no es nuestra lealtad de ellos. Nuestra lealtad es de nuestro Dios. Nuestra lealtad es de quien dio su sangre por nosotros. Nuestra lealtad no es de una iglesia. Nuestra lealtad no es de un grupo de ancianos. Nuestra lealtad no es de un pastor. Mi lealtad es de Dios. A Él sirvo. A Él quiero amar sobre todas las cosas. ¿Y por qué voy a aceptar que un hombre como yo diga que se acabó todo? Que una mujer diga que se acabó todo. No. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué dice Dios? Es triste. La iglesia muchas veces viene un hombre del mundo y dice, yo fui asesino, maté 500 personas, pero recibo a Cristo, gloria a Dios. Pero un creyente allí que fue engañado por Satanás, que se dejó seducir, que sí es cierto, pasó por todo el proceso, porque nadie llega al adulterio en un traspiés de un momento a otro. Y muchos de los que me están escuchando, y muchos de los que señalan a los adúlteros de hoy, serán los de mañana, porque están en el camino, están tolerando las cosas que los van a llevar al adulterio, sobre todo si juzgan inadecuadamente a los demás. Usted es el candidato para seguir. Usted es el que está en la mira de Satanás. ¿Sabe? Viene un hombre del mundo y dice, yo maté miles de personas y hoy recibo a Cristo, gloria a Dios. Pero un hombre allí confiesa y dice, yo fui un adúltero. Ah, es lo peor de lo peor. ¿Cómo es posible? No estoy diciendo que uno era más pecador que otro o que un pecado era... No, para el Señor, tan malo uno como el otro y tan lejos está el uno del otro por su pecado, de la comunión con su Dios. Pero dígame, ¿a quién ama más Dios? ¿A quién ama más Dios? ¿Ama más Dios a uno o a otro? Los ama igual. Usted no va a hacer que Dios lo ame más porque nunca cometió un pecado que otros sí cometieron. Usted no va a hacer que Dios ame menos al que sí cometió los pecados que usted no cometió. Se usa el proverbio 6, 32 y 33, dice así. El proverbio 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada.
He escuchado este pasaje muchas veces en los casos en los que se juzga a una persona que cometió adulterio. Y siempre lo he escuchado con el espíritu incorrecto. Es decir, siempre se usa este pasaje para recalcarle a esa persona: tu vida nunca más será igual. Nunca más, nunca más. Y recalcan esto con tanto énfasis. Y dice, nunca más, nunca más. Usted es un adúltero, una adúltera. Usted pasó por el proceso, está pasando por el proceso. O tal vez usted no ha querido confesar todavía. Déjeme decirle algo. Cuando escuche que le digan nunca más, se quitará la afrenta de ti. No, no crea que quienes usan este versículo con ese énfasis de juicio quedarán impunes. Dios tratará con sus vidas. Y quiero decirle algo, por experiencia he visto que la mayoría de los que hacen énfasis en juzgar, en usar este pasaje juzgando, lo experimentan en su propia vida o en la de sus hijos. ¿Por qué? Porque este versículo dice la verdad, exactamente la verdad, tal y como está allí. Así es. El adúltero, el adúltero defrauda su propia alma. Mire, las heridas del adulterio son duras, son terribles. Se lo dice un hombre que se apuntó con un arma a la cabeza y que le clamaba a Dios, llévame. Se lo dice un hombre que servía a Dios y que le dolió tanto que deseó muchas veces hacerse daño. Pero Dios tiene un plan. Y aunque su afrenta nunca será quitada, este pasaje no es un permiso legal para nadie de usarlo como acusación. Es la información más valiosa que debe de contemplar el que no ha sido adúltero. Y el que ya ha sido adúltero también. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está viviendo, o lo que yo estuve viviendo y he estado viviendo, está plasmado aquí claramente. Heridas, vergüenza, afrenta. Es real. Yo le clamo a Dios. Líbrame, Dios. Que no vuelva atrás. Porque este versículo ya es una realidad. Pero si usted ha sido uno de los que ha usado este versículo, haciendo el énfasis del juicio, tenga cuidado, mucho cuidado. Porque Dios discierne lo más íntimo del corazón del hombre.
La forma de usar este versículo es como dice Gálatas 6:1. Le voy a invitar a leer Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si has estado usando este versículo sin temor del Señor, creo que debe de a ponerte alerta, pedir perdón al Señor. Su palabra no es para el uso de tu criterio. Es la palabra, la espada del Espíritu, no tu espada. Y debes usarla conforme el Espíritu desea. Y lo espiritual es que sea con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una cosa que me han preguntado: cuando alguien peca, por ejemplo, en el pecado del adulterio, Dios olvida todo lo que anteriormente esa persona había hecho para el servicio del Señor. ¿Qué piensa usted? Yo le oré al Señor, le planteé la pregunta y hay algo interesante. Los hombres dicen que lo perdiste todo. Pero ¿qué dice Dios? No, pues dice, aquí está este versículo, que eh, si, si, si fallaste, entonces perdiste todo, que por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Creo que saliéndose del contexto, con ese texto, hay un pretexto. En cuanto a los galardones, encontramos que el Señor va a premiar y el fuego de la prueba va a hacer que algo persista por el valor o por lo que es. No por la vida de la persona, pero por lo que es lo que hizo. ¿Eran hojas? Pues esas están perdidas desde que las hizo. No tiene que fracasar para perderlo eso. Si eran hojas, si era madera, si era heno. No tiene que haber un pecado en su vida que lo lleve a perder eso. No, está perdido por ser lo que es. Pero si edificó con piedras preciosas, con oro, el fuego de la prueba no lo va a consumir. Si Dios desestima lo que usted hizo antes en buena forma y con buena conciencia para el Señor, tal vez no siendo lo que es ahora más consciente espiritual, pero hizo para el Señor. Cuanto hizo para el Señor, habiéndolo hecho sobre el fundamento correcto y con lo
con los materiales correctos, no hay pérdida de lo que usted hizo para el Señor. Si el Señor iba a descartar la vida anterior de David, su siervo, por su pecado, entonces no tuviéramos la historia de David cuando mató a Goliat. No tuviéramos la historia de David en su vida anterior, porque el Señor hubiera desechado todo aquello por su pecado y no hubiera sido digno del Señor tenerlo plasmado en sus escrituras. Los escritos de Salomón hubieran sido desechados porque él fue desechado. Yo creo que, sobre todo, Dios es justo. Y así como dice la historia de aquellos que unos entraron a trabajar más temprano, otros más tarde, pero el Señor dijo, yo les pago igual a todos. Y unos reclamaron, oh, pero este entró más tarde. No sé, tal vez en el tribunal de Cristo todavía sigue este tema y algunos van a decir, oh, pero ese fue adúltero, ese falló, ese fracasó, ese... Y el Señor le va a decir, y no es mío el galardón, y no soy yo el dueño de esto, y no soy yo quien puedo decidir. No, no es suyo ni mío decidir. Pero creo que dentro de la justicia de Dios no cabe el quitar algo legítimo. Porque, en primer lugar, Él no es como nosotros. Para nosotros, todo lo podemos contemplar desde nuestra humana condición. Pero nuestro Dios está por sobre todos nosotros. Concluimos con decir esto. Usted, hermano, hermana, con su pecado, ya se entregó a los pies de Cristo. Y no solo el pecado de adulterio, el pecado de amargura, el pecado de falta de perdón. ¿Sabe que hay mucha gente que no ha podido perdonar? No ha podido perdonar. Porque tienen un concepto equivocado del perdón. Que usted perdone a alguien no significa que Dios no va a ser justo con respecto a eso, a ese caso. No, Dios quiere que usted perdone, porque Dios no quiere que usted cargue lo que usted no puede cargar. Dios no quiere que usted haga lo que Él no hizo con usted, porque Él olvidó sus pecados, Él perdonó sus pecados. Usted debe perdonar. Y no es que significa que perdonó y al contrario, cuando usted perdona, entrega en las manos de Dios. Que Dios trate. Y créame, si se trata de un adúltero, la Biblia dice, el adúltero lo juzgará Dios.
Independientemente que usted lo perdone, no lo perdone, Dios lo va a juzgar, Dios va a tratar con él, con ella, con quien sea. Dios va a tratar. Eso es palabra del Señor. Pero muchas veces usted no ha perdonado. Y si no ha perdonado, usted necesita venir a los pies de Cristo y quebrarse. Porque el Señor puede construir su corazón de nuevo si usted le da todos los pedazos, si usted le entrega toda su vida. Él la puede hacer nueva. Él es el alfarero, usted es el barro. Usted no tiene que entender las cosas. Usted tiene que creer la palabra. El engaño del enemigo es que usted empezó a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y qué te crees tú? ¿Tú eres más importante que el Señor? Eres siervo del Señor Jesucristo, pero te crees más que el Señor, que a ti no te podía pasar lo malo, que a ti no te podían traicionar, que a ti no te podían ofender, que a ti no te podían herir. ¿Qué te crees? Perdona, perdona, porque es lo que el Señor hizo contigo. Y es como el Señor puede sanar su corazón. Si no has perdonado, tienes que caer en el lugar en que esa mujer cayó y decirle, Señor, no he recibido tu perdón porque no he dado el perdón. Pero si eres el adúltero, si eres la adúltera, independientemente de que te perdone otro o no, busca con todo tu corazón la misericordia y gracia del juez justo, del Señor. Y no creas que te va a perdonar por tu dolor. No. Dolor es una cosa y arrepentimiento es otra. ¿Cuándo llegamos a arrepentirnos? Cuando nuestra voluntad se termina y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando se acaba nuestro deseo de prevalecer. Hay mucha gente que cree que el Señor va a perdonarlos simplemente porque lloran. No, no es así. El Señor va a perdonarte cuando estés quebrado de verdad, cuando estés completamente en el suelo y cuando seas capaz de decirle con toda seguridad y sinceridad, Señor, ¿qué quieres? Esa es una persona rendida. Pero una persona que dice, bueno, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer y, y bueno, voy a arreglar de este modo, voy a arreglar de este otro, voy a hacer aquí, voy a hacer... No, 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 no. Es perdóname. ¿Y qué quieres que haga? Dirígeme. ¿Qué quieres que haga? Y cuando te pones a la disposición completa del Señor, el Señor te perdona y además te guía a hacer lo que debes hacer. Cuando yo me arrepentí y le pedí perdón, le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo primero que me dijo es lo que menos quería.
confesar a otros, sobre todo a mis más íntimos. Confesar. Pero estaba de verdad quebrado. Y ya no quería ser yo. Quería lo que él quisiera. Y sabe una cosa, si usted se ha arrepentido de verdad, si usted de veras está en los pies del Señor, dígale, Señor, ¿qué quieres? Y Él le va a hacer entender lo que Él quiere. Y muchas veces, y siempre, el camino de restauración es el de la humillación. Esta mujer tuvo una nueva oportunidad, pero no fue antes de pasar el camino de la humillación. Esta mujer experimentó el gozo más grande que puede haber, el perdón de Dios. Dios quiere darte su perdón. Dios te lo ofrece, pero tienes que caminar el camino de la humillación. Dios, gracias por esta palabra. Gracias por los que escucharon. Gracias, Señor. Toca conforme tú quieres con tu palabra como si fueran flechas para el corazón. La vida de cada uno de los que escuchen, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque tú amas. Y el más vil pecador no es menos desestimado delante de tu gracia y de tu amor. Pero tú, Señor, tú pides humillación de verdad. Guíanos a ella, Señor. Porque de nosotros mismos somos incapaces, estamos llenos de orgullo, estamos llenos de envidia, de hipocresía, de falta de perdón. Quebrántanos tú, vuélvenos a ti. Tú eres nuestro Dios y si tú nos vuelves, nos volveremos. Si tú nos sanas, seremos sanos. Si tú nos limpias, seremos limpios. Te amamos. Y haberte fallado es el dolor más grande del corazón de un hijo tuyo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor. Amén.